Hola, somos agentes de cambio. Tenemos hoy el placer de tener al doctor Rubén Echeverría con nosotros, director general del Centro Internacional de Agricultura Tropical. Don Rubén, qué gusto tenerlo. Muchas gracias por la invitación. Los centros de investigación agrícola, como el CIAT que usted dirige, tuvieron un gran auge y un gran apoyo económico, inclusive en años pasados. Y el papel que se esperaba a ellos era descubrir nuevas variedades de productos, hacer la producción más eficiente y resolver el problema de la alimentación del mundo. Pero por lo menos yo he percibido en los últimos años que ha habido un decrecimiento en el apoyo económico y tal vez se oye menos de los centros internacionales. ¿Me podría explicar? Buena pregunta. Es un desafío, sobre todo para los gerentes de estos centros, de cómo vamos a continuar hacia el futuro. Entonces, los centros se inventan prácticamente hace 60 años, cuando hay una gran hambruna, posguerra, hay un gran empuje hacia el desarrollo. El presidente Kennedy, se crea el BID, se crean los centros internacionales, se crean mil cosas para la paz, para alimentar a la humanidad, todas cosas muy buenas. Entonces, esos centros cumplieron un rol. En ese momento, hace 60 años, el CIA cumple 50. Se crearon dos centros primero, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, Norman Borlaug, CIMMYT, el Centro del Arroz, el Centro de Maíz y Trigo, empezaron. Después se creó el CIAT y otros centros más. Hoy somos una familia de 15 centros internacionales. Entonces, hace 50 años, rápidamente, la foto era que los centros nacionales de investigación eran muy pequeños, en el mundo del desarrollo. Trabajamos de investigación para el desarrollo. Le llamamos ciencia para impacto. No somos academia. O sea, utilizamos los conocimientos de la ciencia para aplicarlos en el campo. Entonces, hace 50 años, yo vengo de Uruguay, país chiquitito. Hace 50 años el sistema de investigación, de innovación de Uruguay era muy poquito. El Instituto Público de Investigación, que ahora es muy bueno, muy fuerte, no era tan bueno y tan fuerte. El sector privado se estaría desarrollando, las asociaciones de productores estarían pensando. Entonces, los centros internacionales, volviendo a tu pregunta, fueron muy importantes porque eran muy importantes en ese momento cuando los demás eran muy débiles. Los centros han entrenado, además de liberar variedades de cultivos, han trabajado en suelos, en cambio climático, en forestación, en pesca, en un montón de temas, no solo en cultivos. Y estos centros además han sido una fuente de entrenamiento para muchísimas generaciones de investigadores, que además de ir a la universidad, como todo el mundo que quiera hacer ciencia debería ir, pasan por estos centros y ahí hacen un trabajo aplicado, rápido, y entonces ha habido un fortalecimiento y una capacidad institucional. Hoy en América Latina se invierten unos 5 o 6 mil millones de dólares en investigación agrícola y se explica básicamente porque en Brasil, en Argentina y en México los sistemas públicos de investigación más las compañías privadas son gran parte de esos recursos. Entonces, como en 50 años los países se han desarrollado, por suerte, los centros estamos muy contentos de ahora ser más pequeñitos en la figura que éramos antes. Los países cambiaron. Entonces, esa es una explicación. La otra explicación, esa es la explicación buena. Estamos muy orgullosos de que gracias a estos centros se desarrollaron los sistemas nacionales de innovación, públicos, privados. La otra explicación es que los donantes que tuvieron la visión hace 50 años, como el Ford, Rockefeller, y los países que los trajeron, como Colombia, que dijo, bueno, el CIA debería estar en Colombia, así sucesivamente, se desvinculó la visión de los recursos. Entonces ahora hay mucha gente con mucha visión, pero no tienen tantos recursos. Y la gente que tiene todos los recursos, a veces no tienen tanta visión. Entonces, lo que nos está pasando es que estamos subfinanciados. Mi gran trabajo todo el día y noche es buscar recursos para la investigación pública que lleva 20 o 30 años para lograr una nueva variedad de arroz. Puede llevar 15 años. Y el cambio climático nos hace que lo hagamos más rápido. Entonces, esos recursos son hoy muy escasos. Son muy escasos. Hay mucha gente que piensa que el sector privado lo va a hacer. Y no es así. Nosotros trabajamos en temas que el sector privado no está.
generamos las condiciones para que ojalá el sector privado crezca y después nos movemos. Así el sector privado lo sigue, nos complementamos. Entonces es muy importante que la inversión en estos centros internacionales, histórica, son centros pequeños, o sea, el presupuesto de un centro como el CIAT, que tiene 1000 personas y que trabaja en todo el mundo, no llega a los 100 millones de dólares. Yo sé que esto parece mucho dinero, pero si uno ve los recursos de otras cosas y en qué se gastan, yo creo que no es tanto, porque estamos alimentando a la humanidad, generando servicios ambientales, entrenando gente, en fin. Entonces, claro, yo estoy sesgado porque trabajo en uno de estos centros. Nos parece que el futuro financiamiento de estos centros está en alto riesgo, porque los donantes tradicionales, los gobiernos de los donantes tradicionales, Estados Unidos, por ejemplo, actualmente, están pensando en otros temas y dicen, bueno, ¿para qué financiar los centros internacionales? Pensemos más en financiarnos, o sea, se está desglobalizando el mundo y nosotros somos muy globales porque la ciencia viaja a través del mundo. Entonces, ¿cuál es el futuro positivo? Yo soy optimista, es que ¿quién nos va a financiar en el futuro? Bueno, los gobiernos. Porque cuando éramos nosotros muy importantes, como digo yo, y los gobiernos, los países eran menos importantes en sentido de investigación, me refiero, ahora crecieron, ahora esos países tienen presupuestos. Entonces, esperamos que gradualmente estos gobiernos, a nosotros nos financia el gobierno de Colombia para hacer investigación para Colombia. Colombia no es un donante del CIAT, es un socio, que es muy importante, un cambio ahí en el paradigma. Entonces, el futuro es que el sector privado, los gobiernos, las universidades, las fundaciones filantrópicas puedan financiar esto. Si no, yo creo que estamos en un alto riesgo porque va a haber 10.000 millones de habitantes en una tierra cada vez más chiquita para agricultura, porque las ciudades cada vez ocupan más territorio, el cambio climático nos afecta y de vez en cuando hay que comer. ¿Quién va a hacer esa investigación pública para eso? Ese es un gran desafío, José. Muchas gracias, don Rubén. Somos agentes de cambio.